Vamos a pelar unos chayotes y aquí, como puedes ver, los corté en láminas. Le voy a poner un poquito de sal y los vamos a poner en agua. Vamos a dejar que hierva y que se suavicen. Ya que esté a temperatura ambiente, vamos a empezar a hacer parejas. Mira, aquí ya tengo las parejitas. Si gustas, le puedes quitar la semilla, ya que es un poquito más corriosa. Los voy a empezar a rellenar. Vamos a empezar a rebozar lo que es nuestro chayote y tiene que tener mucha harina por todos lados. Esto para que nos ayude a que pegue el huevo y para que quite esa humedad que tiene. Lo vamos a pasar por el huevo, lo vamos a escurrir muy bien y lo vamos a llevar al sartén donde tenga bastantito aceite. Estos chayotes rellenos los puedes acompañar con una salsa verde. Está muy fácil de preparar, solamente necesitamos tomates, chiles verdes y si quieres lo puedes acompañar con arroz. O si prefieres puedes preparar un caldillo de jitomate. También es muy fácil de hacer. Nada más vamos a utilizar jitomate, cebolla, ajo y si quisieras pues le puedes agregar un poco de chile chipotle o guajillo. Y mira, también la puedes preparar con una ensalada, una sopa fría. Voy a utilizar el molcajete, voy a poner un cuartito de cebolla, un ajo y un poquito de cominos. En mi caso voy a utilizar el molcajete, pero también lo puedes hacer en la licuadora, nada más que le vas a agregar un poquito de agua. Voy a utilizar media cucharada de sal y voy a agregar mi carne. En esta ocasión yo compré 100 pesos de carne molida, es de res. Y vamos a empezar a integrar. Ya que integramos lo voy a dejar 15 minutitos aquí en reposo. En la licuadora voy a agregar 4 jitomates cortados en 4. Le voy a agregar un ajo, un cuartito de cebolla, aproximadamente una taza y media de agua. Y vamos a llevar a licuar. En una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite. Y voy a agregar lo que licuamos. En mi caso lo voy a colar, pero si gustas pues lo puedes agregar directamente. Le voy a agregar un poquito de agua. Aquí le voy a agregar media cucharada de sal, media cucharadita de consomé de pollo y vamos a dejar que llegue. Aquí le voy a agregar un tercio de taza de pan molido. Le voy a agregar un huevo y vamos a empezar a integrar. Aquí, si te gusta el arroz, puedes agregar unas 3 cucharadas, que sea crudo, nada más enjuágalo y se lo vas a agregar aquí. Si ves que está muy líquido, le vas a agregar otro poquito de pan. Ya tenemos lista la carne. Vamos a utilizar
unos cubitos de queso, puede ser queso Filadelfia, en mi caso es panela o manchego, o también puedes poner a cocer unos huevos. Voy a tomar un poco de la carne. Si le llegas a echar arroz, el arroz va a hacer que crezca más, entonces ahí tienes que tomar una medida porque pues crece más esta albóndiga. Le voy a poner mi queso y voy a empezar a cerrar. Hacemos presión. Y ya tenemos la albóndiga. Esto vamos a hacer con toda la carne. Ya que veamos que está hirviendo, le vamos a agregar agua. Ya tengo listas mis albóndigas y las vamos a empezar a agregar a la cazuela poco a poco con la flama baja. Le voy a agregar unas ramitas de cilantro. Le voy a agregar 2 zanahorias chicas, una papa mediana en cubitos. Mira, vamos a dejar que hierva. Ahorita está a flama baja. La voy a poner a flama media para que no se nos desbaraten las albóndigas. Ya que ves que lleva 20 minutos, cuando ves que ya está hirviendo, le vamos a agregar una calabaza en cubos. Y bueno, así es como nos van a quedar estas ricas albóndigas. Por aquí puedes ver que tengo 3 chiles poblanos, los cuales ya los puse a asar. Tienen que estar bien asaditos y los vamos a meter en una bolsa. Aquí, como puedes ver, ya le hice un nudo, pero traté de dejarle un poco de aire adentro. Esto para que genere mucho vapor y va a hacer que la piel del chile empiece a despegarse. Ya después de que pasen 20 minutos los vamos a pelar muy bien y le vamos a quitar lo que son las semillas y la piel. Vamos a poner en agua 5 jitomates, son medianos, y por aquí tengo chile guajillo. El chile guajillo le vamos a quitar la parte de atrás y le vamos a quitar todas las semillas, y también necesitamos que se hidraten. Cuando los jitomates estén rotos, están listos. En la licuadora vamos a agregar los jitomates, los chiles, 2 ajos, media cebolla, y le voy a agregar media tacita de caldo de pollo. Vamos a llevar a licuar. Vamos a agregar un chorrito de aceite en un sartén. Voy a agregar 2 ajos picados y media cebolla picada. Ya que veamos que ya está un poco sofreída la cebolla, vamos a agregar nuestros chiles poblanos cortados en cubitos, una lata de granos de elote, nuestra pechuga. Voy a agregar pimienta, ajo en polvo, media cucharadita de sal, y le voy a agregar lo que licuamos. Aquí le vamos a estar moviendo, dejamos que hierva y vas a probar si está bien de sal. Aquí tenemos tortillas pasadas en aceite, las corté a la mitad. Las mías son de un día anterior para que duren un poquito más y no se deshagan tanto con el aceite. Vas a tomar un refractario, en mi caso es redondo, pero puedes utilizar uno que sea cuadrado. Voy a empezar a acomodar las tortillas. Aquí ya tenemos listo nuestro relleno y vamos a empezar a ponerle en la primera capa. No importa que quede un poco caldoso porque lo que es la tortilla va a empezar a absorber y eso nos va a ayudar a que tome la forma del pastel. Voy a tomar un poco de crema y la vamos a poner sobre la primera capa. Yo le voy a agregar queso manchego, pero tú puedes agregar el que más te guste. Lo importante del queso es que se derrita. Volvemos a hacer otra capa de tortillas. Y vamos a hacer lo mismo y tenemos que terminar con una capa de crema y queso. Ya lo tenemos listo. Lo vamos a meter al horno 10 minutos solamente para que el queso se gratine.
En una olla vamos a agregar agua. Le voy a agregar un cuartito de cebolla, una cucharada de sal, un ajo. Es necesario que le agreguemos un chorrito de aceite. Esto para que a la hora que tú enjuagues tu sopa no se pegue o no se haga masuda. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejar que hierva. Lo único que vamos a hacer es dejar que hierva. A la hora que tú veas que hayan pasado unos 10 minutitos, vamos a checar que esté suavecita. La vamos a llevar a enjuagar con agua fría. Esto para cortar cocción. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. En un recipiente vamos a agregar 3 latas de atún, pueden ser de agua o de aceite, eso ya lo dejo a tu gusto. Les vamos a drenar el agua y mira, aquí vamos a empezar a agregar. Le vamos a agregar la pasta. Media cebolla picada, una lata de granitos de elote, pimienta al gusto, sal al gusto. Aquí tenemos chiles en vinagre, están en cubitos, igual vas a agregar a tu gusto. Y un poco del vinagre. Vamos a empezar a integrar. Con mucho cuidado porque la sopa es muy delicada porque se te puede empezar a batir. Agregas lechuga al gusto, lavada y desinfectada. Aquí le voy a agregar mayonesa. Igual va a ser al gusto. Si no te gusta la mayonesa, puedes agregar crema. Crema o mitad y mitad. Mitad mayonesa y mitad crema. Integramos. Así es como nos va a quedar esta ensalada de coditos con atún. Espero que te haya gustado. La vas a acompañar con totopos, con tostadas o con galletas saladas. En la licuadora vamos a agregar 3 jitomates, un ajo, media cebolla. Yo voy a utilizar caldo de pollo, pero si no tienes caldo de pollo puedes utilizar agua. Y esto lo vamos a llevar a licuar. Le voy a agregar otro poquito de caldo de pollo. Voy a dejar que hierva. Vamos a agregar 3 papas. Yo las pelé y las corté, pero también las puedes utilizar sin pelar. Yo no le voy a poner nada de sal ahorita porque pues el caldo de pollo ya tiene sal. Si el tuyo es agua, hiciste tu jitomate con agua, le vas a agregar un poquito de sal y un poquito de nuez suiza. Vamos a ver que esté listo en el momento en que esté suave la papa. Aquí, como puedes ver, agregué un huevo. Le voy a agregar un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo, sal al gusto y vamos a batir. Aquí le voy a agregar lo que es el filete de pescado. Pues mira, como puedes ver, aquí tenemos el pan molido.
Vamos a poner nuestro filete de pescado y lo vamos a empezar a rebozar con este pan molido, que esté bien cubierto, que no tenga nada de humedad. Y lo vamos a pasar al aceite. Aquí ya tengo lista la sopa de papa, le agregué unas cuantas ramitas de cilantro para darle sabor y con esto vamos a acompañar nuestros filetes de pescado. Voy a hacer una ensalada muy rápida. Aquí tengo lechuga, nada más la corté en trozos y le voy a agregar 2 zanahorias ralladas, mira. También lo vamos a acompañar con 2 jitomates. Yo tengo un poco de ajonjolí enchilado. Es de esta marca, por si la quieren buscar. Y le voy a agregar muy poquito. Nada más para darle sabor. Un poquito de pimienta negra. Y voy a empezar a integrar. Nuestros filetes empanizados y lo vamos a acompañar con una ensalada. Como puedes ver, está bien facilito de hacer. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete, que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.